PIB lo forman realmente estas 5 variables: el consumo y la inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones. El consumo y la inversión sería el sector privado, el gasto público sería el sector público y las exportaciones menos las importaciones, el sector exterior. Conclusión: el PIB se incluye en todos y cada uno de los sectores. Y entonces, ¿el consumo realmente qué es lo que es? Es lo que consume la gente, lo que consume, que no significa lo que se venda, porque es lo que consumen de lo producido ese año. Entonces, si yo me compro, por ejemplo, un chupa chup, imaginaos que estamos en una isla desierta, donde únicamente se producen chupa chups. Y este chupa chup, el primer año se producen 1000 chupa chups. 1000 chupa chups a 1 euro. A 1 euro. 1000 chupa chups a 1 euro. Y se venden 700. Entonces, se venden 700, pero claro, esos 700 llevan el sello de ¿qué año? Del primer año. Del año 1. Entonces, el PIB sería igual a ¿qué? Al consumo 700, y el resto, ¿dónde estarían en la empresa? En existencias, en stock, es decir, en inversión. Al año siguiente, esta isla dice, uy, la gente no consume tantos chupachus, vamos a producir menos. Vamos a producir 500 a 1 euro. ¿Cuánto sería el PIB ese año? Se han producido 500 a 1 euro, el PIB sería 500. Y vemos el dato de ventas, y las ventas son 400. Se venden 400 chupachups. Pues muy bien, ¿cuánto pondríamos en consumo? Sería lo consumido, ¿no? Pero fijaros, de estos 400 que se han vendido, ¿cuántos son del año anterior? Del año 1. 300. ¿Y cuántos del año 2? 100. Entonces pondríamos el consumo 100 e inversión el resto. El resto. Este dato, ¿por qué es importante? Por una cosa muy simple. Por ejemplo, en Estados Unidos, Alan Greenspan, en el año 2000, no sé si recuerdo, el 2001 o 2002, dijo que, cuidado economía americana, que me da mucho miedo la inflación, en unos momentos en los que la economía americana no crecía el PIB, y la gente que decía, este abuelito ya chochea, así que, abuelito, por favor, váyase retirando que ya chochea. Sí, chochea. ¿Qué es lo que vio Greenspan que no veían los demás? Que el PIB se mantuvo durante unos años, pero ¿qué es lo que ocurría? Que los almacenes se empezaban a llenar. Cuando ya está a tope el almacén, ¿la gente produce? No. Entonces, si no produce, ¿qué es lo que haces? Pues venga a tirar de almacén, Entonces, el PIB, ¿qué es lo que hacía? Bajaba, pues a tirar del almacén, hasta llegar un momento en que, ¿qué es lo que pasó con el almacén de estas empresas? Empezó a disminuir y ser muy pequeño. ¿Y qué es lo que ocurre en estos momentos de aquí? En que si la gente se ha acostumbrado a consumir, ¿qué es lo que pasa entonces? Que ya está consumiendo. ¿Y qué se tarda más, en consumir o en producir? En producir. Llegando un momento en que si no se producía, la demanda estaba donde estaba, sin oferta. Hay demanda, no hay oferta, ¿qué pasa el precio? Aumenta. Conclusión, ¿era tan abuelete Greenspan? No. Es por ese motivo la importancia de la contabilización del PIB. Ahora vayamos a este PIB de consumo, inversión, gasto público, importaciones y exportaciones. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginaros que sois los asesores del primer ministro de Japón. Primer ministro de Japón, os viene y os contrata. Hostia, vosotros fantásticos, contentos, hombre, me ficha. ¿Qué es lo primero que decís? ¿El sueldo? En euros, no sea en yenes, tal, no. Vale, ningún problema, millones de euros, te los pago, pumba. El primer ministro. Yo dice, yo tenía un problema.
No, estos son los chinos. Bueno. Yo tengo un problema, y es que el PIB no crece. No crece el PIB, ¿vale? El PIB japonés es pequeño y debe crecer. Por lo que os pregunta qué hacer para incrementar el PIB. Y tú le decís, ningún problema, cuéntame qué hace el PIB. El primer ministro se sienta con vosotros y dice, mira, el crecimiento del consumo es negativo, por lo que, el consumo, la gente japonesa está muy deprimida, tal, no compra, no sé qué le pasa, no compra. La inversión, bueno, a tirar el carro, tal, pero tampoco. Pues estaba mal, porque 5 variables, 2 que vayan mal, vamos a ver las otras 3. Gasto público, pues es lo que hay, porque la presión que tengo del gasto público, que no gaste, tal, no sé qué hacer. Muy bien. Exportaciones, ¿qué tal las exportaciones? Fantásticas. Las PlayStation y las Wii me van de fábula. Todo el mundo compra. Por lo que las exportaciones me van fabulosamente bien. Y las importaciones, bueno, soy Japón, yo no produzco nada, no produzco nada materia prima, debo importarla toda. Por lo que me va bien porque aumentan mucho, pero claro, como está negativo, crece, pero este valor es negativo. Pero en conjunto todo esto es bueno. Todo esto es bueno, perfecto. Vosotros empezáis en vuestro CPU, ya lo tengo. Ya sé qué tienes que hacer tú en tu país. Por ejemplo, consumo. Para incrementar el consumo de un país, ¿qué podemos hacer? Bajar los tipos de interés. ¿Que la gente no consume? Pues baja tipos de interés, que es muy fácil. Bajas tipo de interés y la gente que hará, para no darme nada en mi cuenta corriente, encima me clavan comisión, ¿qué voy a hacer? A gastarlo, y a gastar. Si las personas gastan, aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, ¿qué pasa con el beneficio de las empresas? Si aumenta el beneficio de las empresas, ¿qué pasa con la inversión? Aumenta también, por lo que ya tenemos el chollo, ¿no? Perfecto, bajo los tipos de interés. Problema, que en Japón los tipos de interés están altos. ¿Pueden bajar más? Complicado, ¿no? Teóricamente pueden, ¿no? Es en plan, yo voy al banco y digo, hola, ¿qué tal? Dame 100 millones de yenes como préstamo. Sí, tranquilo, toma, 100 millones. Pero devuélveme 90. Eso es tipo de interés negativo. Entonces, ¿qué haría? Vale, pues toma, te devuelvo 90, toma, te los devuelvo. Dame otros 100, te los devuelvo. Sería una forma muy fácil de ganar dinero. Por lo que, complicado. ¿Qué otra forma tengo yo para incrementar el consumo? Si no es vía intereses, sería vía ¿qué? ¿Qué grava los precios del consumo? Los impuestos. Bajar los impuestos. Por ejemplo, el IVA. Bajo el IVA. Imaginaros que bajan el IVA de todo, del que sea el 16, al 0. ¿Qué pasaría todo automáticamente? Que sería mucho más barato. Y que la gente, ahora sí. Ahora sí que me puedo comprar un piso. No, tampoco, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ahora sí, bajo impuestos. Claro, pues si bajas los impuestos, ¿qué pasa con el gasto público? Que lo debería bajar. Pero si no lo bajo, ¿qué ocurre? Que gasto más de lo que ingreso. Y eso, como todo, deberé pedir un préstamo. Si cobro menos de lo que gasto, eso que gasto de más debe ser a través de un préstamo. Ese préstamo de un país se le llama la deuda pública. La deuda pública, por lo que se puede hacer complicado. Ya desde este punto decimos que la política monetaria de un país va en referencia a bajada o subida de tipos de interés, y la otra política que tiene un país es la política fiscal. Pero parece ser que en Japón es complicado, ¿no? Para las inversiones, ¿qué solución tendríamos? Las mismas, bajada tipos de interés y bajadas de impuestos. Claro, ¿qué impuestos? El de sociedades. Podríamos bajar el de sociedades, pero complicado, ¿no? Por lo tanto, nos quedarían 3 variables. Gasto público, exportaciones e importaciones. Pero muy bien, estamos delante del primer ministro de Japón. ¿Qué le hemos de decir para que incremente el PIB? Que gaste, ¿verdad? Que no aumenta, gasta. ¿Cómo que gaste? Sí, gasta. ¿Cómo que gastes autopistas en lugar de 5 carriles, de 10? Venga, autopista, tal. Trenes bala, oye, pues en todos los pueblos, pum. Educación gratuita para todo el mundo y aparte
paga. Es un chollo, ¿no? Estás hasta los 60 años estudiando y a los 60, pues ahora me jubilo, ¿sí? Oye, gasto público, ¿no? Gasto. Yo sé, educación, sanidad también, aeropuertos, por ejemplo, poner un aeropuerto en aquellas ciudades con más de, yo qué sé, pues 2 habitantes, ¿no? Uno el piloto, el otro controlador, ya tenemos pleno, ¿no? También, oye, sería fantástico. ¿Esto haría aumentar el PIB? Sinceramente, ¿haría aumentar el PIB? Sí, pero ¿qué ocurriría? Que gastaría más de lo que cobraría. Entonces, ¿todo esto qué debería hacer? Endeudarse. ¿Y os gusta una empresa muy endeudada? Pues un país muy endeudado, tampoco. ¿Y esto qué se le dice a toda esta situación? Pan para hoy, hambre para mañana. Conclusión, el gasto público se puede tocar, pero pues parece que lo tenemos complicado, ¿no? 5 variables, 3 no las podemos tocar. ¿Cuántos nos quedan? 2. Aumentar las exportaciones o reducir las importaciones. ¿Qué puedo hacer? Reducir las importaciones. Si reduzco las importaciones, ¿qué puedo poner? Por ejemplo, un arancel. Pero si pongo un arancel como puso Estados Unidos, ¿sabéis qué recibió Estados Unidos después de poner un arancel sobre el acero? Una llamadita del Organismo Mundial del Comercio. Organismo Mundial de Comercio. Por favor, ¿se puede poner el presidente? Sí, presidente habla. Presidente, que lo que tú has puesto el arancel no está bien. ¿Por qué no? Yo pone arancel porque el precio del acero americano más alto que el español. Arcelor producía acero, lo importaba a Estados Unidos, lo llevaba a Estados Unidos, pero ¿qué pasaba allí? Que el acero era más caro. Hombre, es más caro tal, y de esta forma se equiparan los precios. Muy bien, pues tú lo que hacer no gustar a mi Organismo Mundial de Comercio. Está prohibido. ¿Por qué? Porque va en contra del comercio. ¿Sí? Así pues, aranceles no puedes poner. Hostias tú. Conclusión, que Japón puede poner aranceles, pero que recibirá una llamadita ¿de quién? Del Organismo Mundial de Comercio. Por cierto, la película esta se terminó al cabo de 6 meses, donde salió el presidente y dijo: elimino el arancel sobre acero porque el arancel va en contra de la competencia mundial. Lo quito. Y lo quitó. ¿Vale? Pero bueno, cierro paréntesis. El arancel. Conclusión, ¿qué nos falta? Aumentar las exportaciones. Japón, ¿caro o carísimo? Carísimo, ¿no? Un ejemplo. Sandía, vale 60 euros. Eso sí, cuadrada. Es una sandía cuadrada, es una sandía cuadrada, eso sí, para el sushi y tal y cual, oye, va de coña, cuadrada 60 euros. Por lo que es algo caro, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para ir nosotros a Japón y decir, esto está barato, ponme 2? Devaluar la moneda. Que sería depreciar la divisa, bajar la divisa, hacer más barato ¿el qué? El yen. Si yo hago más barato el yen, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me van a costar menos euros el mismo producto, ¿y qué recibirá el exportador? Perdón, el productor japonés, los mismos yenes. ¿Sí? Conclusión, me costará más barato por lo que compraré más. Será más competitivo Japón. Entonces, como resumen de este ejercicio, ¿qué debería hacer entonces Japón? Depreciar su divisa, hacerla más barato. ¿Cómo? ¿Cómo puede un país depreciar su divisa? Oferta y demanda. Imprimiendo más papel. Claro, ¿quién tiene la potestad de imprimir yenes legales? ¿Quién tiene la impresora legal de hacer billetes? El Banco Central. Por lo que su amiguete, el primer ministro, oye, imprime billete. Hostia, ¿qué hago con los billetes que imprima? No sé si os acordáis, alguna vez lo habéis visto, una imagen del fajo de billetes de dólares, que es como una sábana, y a veces dices, oye, dame una letra, corto yo. Te dan. Pues eso sería lo mismo, pero en yenes. Entonces, claro, se encuentra ahí, y el Banco Central de Japón dice, ¿ya lo que hago? Pues véndelos. Ya, pero si los vendo debo comprar otra divisa. ¿Qué miró entonces Japón? ¿Cuál era el país en el que tenía mayores exportaciones, mayor relación económica? ¿Quién era? Estados Unidos. ¿Qué hizo entonces?
vendió los yenes y compró dólares. Compra dólares, se queda con los dólares, pero eso sí, si vende muchos yenes, ¿qué hace el yen? Baja el precio. Y si compro muchos dólares, ¿qué pasa el precio del dólar? Que sube, oferta-demanda otra vez. ¿Y esto a Estados Unidos qué le pasaría? ¿Que aumentarían qué, las exportaciones o las importaciones en Estados Unidos? ¿Y a eso le gusta Estados Unidos? No. Pues esto lo hizo Japón y al cabo de unos meses, ¿sabéis de quién recibió una visita? Mandatarios americanos. Su pedazo yumbio, aterrizan ahí, lo recibe el primer ministro, aligato, entonces así, tal. Y lo primero que le dicen los mandatarios americanos, lo que tú vas a hacer no gustará a mí. Ah, no, yo hacer esto para tal, sí, muy bonito, pero no me gusta. ¿Qué hizo Japón entonces? Dice, bueno, pues si no son dólares americanos, ¿qué serán? Euros. Europa hizo lo mismo con los euros, Europa hizo lo mismo, mandó su presidente europeo, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es itinerante, cada 6 meses el presidente de gobierno de uno de los países. Entonces, el de turno le tocó ir a Japón y dijo, uy, lo que tú haces no me gusta, tal cual, porque, claro, entonces el euro, sí, tú venir dentro de 6 meses. Ah, vale. Claro, a cabo de 6 meses, ¿quién vino? Otro. Hostia, pero... Sí, dentro de 6 meses. Conclusión. ¿Qué os dice el sentido común si os digo toda esta información? ¿Que el yen qué debe hacer? Depreciarse. El sentido común me dice esto, ¿verdad? Pues esto ocurrió en el 2004. ¿Y qué ha hecho el 2004 hasta ahora el yen? Se ha depreciado. Si esto me lo dice a mí el sentido común, ¿qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo, como empresa? Pedir un préstamo ¿en qué? En yenes. ¿Por qué? Me beneficio que la cuota cada vez me es más barata, en euros, y me beneficio que el tipo de interés, ¿cómo es? 0. Problemática, que esto lo han visto todo el mundo, y que ha hecho entonces pedir muchos préstamos, ¿dónde? En Japón. Claro, sí. Nada más que suba un poco el tipo de interés en Japón, o que el yen, en lugar de depreciarse, se aprecia, ¿qué hará toda la gente que ha pedido préstamos en Japón? Los devolverá. ¿Y devolverlos qué significa? Apreciar la divisa. ¿Por qué? Porque yo he pedido un préstamo, lo he pedido en yenes, he traducido esos yenes en euros, ya no tengo en el bolsillo euros, pero mi préstamo está en yenes. ¿Qué deberé hacer? Vender euros, comprar yenes, para que con esos yenes pagar el préstamo. Y esto es lo que hace es apreciar el yen. Si tú eres el primero no pasa nada, pero si eres el último de la cola, ¿sí? Que te has comido toda la apreciación del yen. A esa estrategia, algo un poco más compleja, es lo que se le llama el conocido como carry trade. Endeudarse en país barato e invertir en país caro. ¿Y ganar qué? Diferencia de tipos de interés. Eso es lo llamado carry trade. Endeudarse en país barato, por ejemplo Japón, e invertir en país caro, por ejemplo México, Australia, Nueva Zelanda. ¿De acuerdo? Eso es lo llamado carry trade. El PIB lo forman realmente estas 5 variables: el consumo y la inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones. El consumo y la inversión sería el sector privado, el gasto público sería el sector público y las exportaciones menos las importaciones, el sector exterior. Conclusión: el PIB se incluye en todos y cada uno de los sectores. Y entonces el consumo realmente, ¿qué es lo que es? Es lo que consume la gente, lo que consume, que no significa lo que se venda, porque es lo que consumen de lo producido ese año. Entonces, si yo me compro, por ejemplo, un chupa chup, imaginaos que estamos en una isla desierta, donde únicamente se producen chupa chups, y este chupa chup, el primer año se producen 1000 chupa chups. 1000 chupa chups a 1 euro. A 1 euro. 1000 chupa chups a 1 euro. Y se venden 700. Entonces, se venden 700, pero claro, esos 700 llevan el sello de ¿qué año? Del primer año.
¿Mm? En Estados Unidos, Alan Greenspan en el año 2000, no sé si recuerdo, el 2001 o 2002, dijo que cuidado economía americana, que me da mucho miedo la inflación, en unos momentos en los que la economía americana no crecía el PIB, y la gente que decía, este abuelito ya chochea, así que, abuelito, por favor, váyase retirando que ya chochea. Sí, chochea. ¿Qué es lo que vio Greenspan que no veían los demás? Que el PIB se mantuvo durante unos años, pero ¿qué es lo que ocurría? Que los almacenes se venden 400 chupa-chups. Pues muy bien, ¿cuánto pondríamos en consumo? Sería lo consumido, ¿no? Pero fijaros, de estos 400 que se han vendido, ¿cuántos son del año anterior? Del año 1. 300. ¿Y cuántos del año 2? 100. Entonces pondríamos el consumo 100 e inversión el resto. El resto. Este dato, ¿por qué es importante? Por una cosa muy simple. Por ejemplo, del año 1, entonces el PIB sería igual a ¿qué? Al consumo 700, y el resto, ¿dónde estarían en la empresa? En existencias, en stock, es decir, en inversión. Al año siguiente, esta isla dice, la gente no consume tantos chupa-chups, vamos a producir menos. Vamos a producir 500 a 1 euro. ¿Cuánto sería el PIB ese año? Se han producido 500 a 1 euro, el PIB sería 500. Y vemos el dato de ventas, y las ventas son 400.